Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de la clase de sociología. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de las perspectivas sociológicas. Es un tema muy amplio, es probable que lo terminemos el jueves, a ver hasta dónde alcanzamos a discutir o analizar el día de hoy. Hay varias perspectivas sociológicas y vamos a analizar algunas de ellas. A modo de preámbulo, algunos sociólogos ven el mundo básicamente como una entidad estable y en desarrollo, estable y en desarrollo, es decir, organizada, con orden y desarrollo. Estos sociólogos que ven el mundo así se impresionan con la resistencia de la familia, la organización de la religión y otras instituciones sociales. Pero hay otros sociólogos que no ven el mundo o la sociedad de esa forma, sino que la ven como una entidad conformada por muchos grupos, por muchas personas, por muchas entidades que están en constante conflicto, en constante pugna, en constante lucha, compitiendo por los escasos recursos naturales y sociales y humanos que al país o que a la nación o a que al planeta Tierra le queda. Pero aparte de estos dos grupos de sociólogos, también hay otros sociólogos, hay otros especialistas que no miran en la sociedad así, sino que para ellos los aspectos más fascinantes no es que la organización, la sociedad sea estable, dinámica, que esté en desarrollo o que hayan grupos peleándose, luchando por acceder a la salud, por acceder a las mejores universidades, luchando por los empleos, luchando por los cargos políticos, luchando por los grupos religiosos, luchando por reconocimiento, prestigio social. No, otros sociólogos estudian la sociedad y se quedan maravillados o fascinados con los aspectos del mundo social, como por ejemplo las interacciones humanas, las relaciones humanas son los que a ellos les llaman mucho la atención y es lo que estudian, ¿no? Es decir, esas relaciones o ese modo de comportamiento social diario es lo que a ellos les llama la atención. Y dentro de todos esos comportamientos, como las interacciones que hay entre los sujetos, estudian lo que es la música o el tipo de música que suelen escuchar las personas, el deporte, la influencia que tiene la música, la influencia que tiene el deporte en la vida de las personas, las actividades laborales, la elección de carreras profesionales, por qué ciertos alumnos eligen estas carreras o por qué esas son más demandadas, por qué estas ya no tienen tanto prestigio, en fin, el consumo de productos y servicios. O sea, prácticamente estos sociólogos se pasan estudiando y analizando el comportamiento del ser humano en todas esas actividades, en el trabajo, en la escuela, en los servicios de salud, en, en las áreas deportivas, en las áreas de transporte público, en los restaurantes, etcétera, etcétera, cuando compran productos o servicios. Bien, esto fue un panorama muy general de lo que les voy a estar hablando. Esas tres partecitas de introductorias se van a encasillar o delimitar en una de estas perspectivas. Bueno, aquí están las cuatro perspectivas sociológicas que existen. Número uno, la perspectiva estructural funcionalista. La estructural funcionalista se le llama así estructural funcionalista porque habla de estructuras, funcionalista porque habla de que esas estructuras cumplen una función, tienen una función muy importante en la sociedad, Las estructuras cumplen una función muy importante
en esa parte o en la sociedad. Los estructurales funcionalistas, mejor conocidos como funcionalistas, los sociólogos funcionalistas o las personas o los empresarios que son adeptos o partidarios de esta teoría, ven a la sociedad como un organismo vivo en el cual cada una de las partes que conforman la sociedad, escuela, religión, Estado, empresas, instituciones médicas, clubes de amigos, la familia, todo lo que está en la sociedad, todas esas instituciones, por eso se llama, todas esas estructuras, todas esas instituciones contribuyen a la supervivencia de la misma sociedad. Es decir, todas estas estructuras sirven y funcionan para que la sociedad siga desarrollándose o siga evolucionando. Esta perspectiva destaca cómo se estructuran las partes de una sociedad para mantener su estabilidad. Quiere decir que, decíamos hace ratitos en la introducción, que los sociólogos miran a la sociedad como una entidad estable, que está estable en el sentido de que no está desequilibrada, no tiene altibajos en cuanto a que se va a desaparecer la sociedad, no, estable en el sentido de que tienen empresas, parte económica que la sostiene, que haya empleos, que se mantenga evolucionando la sociedad, que tenga la escuela porque les dé preparación, conocimientos, que haya ciencia, que haya investigación, que esté la parte espiritual, la parte religiosa, que esté la familia como unidad básica encargada de educar y dar valores. O sea, todas esas partes son vitales, son funcionales para el progreso, para la supervivencia, para la estabilidad, para que una sociedad sea estable y a la vez siga en desarrollo. En la ilustración ustedes ven unas vacas que están dentro de las carreteras, de las calles, en la ciudad. Eso es en la India, por ejemplo. Las vacas son una institución, son como una institución, una entidad que permite el desarrollo del país de la India. Es decir, es una estructura básica y elemental de la supervivencia de los indios. Digo indios por su gentilicio, ¿no? Porque ellos sí son indios, porque son de la India. Las vacas son una estructura tan importante como para nosotros aquí lo es la familia, la escuela, la religión o el Estado mismo. Por eso ustedes ven que allí los automóviles se detienen, se paran, porque las vacas son las que sostienen la economía de los de la India en la producción de leches y en la producción también en la venta de ellos, de ellas mismas, de las vacas, del ganado. Son sagradas, no las matan porque las quieren matar para comerse así por nada más, no, representan, aparte de una actividad espiritual, una parte fundamental en la economía del país. Por eso la gente se tiene que bajar y arrimarla con las manos, hacerla a un lado para que no las atropellen o esperan hasta que éstas se muevan de allí. Representan una estructura básica, fundamental y funcional para la sociedad. Eso es en cuanto a la teoría funcionalista. Así ven los teóricos cómo es que la sociedad funciona. Más adelante vamos a ver ejemplos y los representantes de cada una de estas teorías. Ahorita les voy a explicar el panorama de las 4 perspectivas más comunes o más dialogadas que hay en la sociología. Bueno, ya vimos la estructural funcionalista. Ahora vamos a ver la teoría del conflicto, la perspectiva del conflicto o teoría del conflicto. También teoría funcionalista, teoría del conflicto o perspectiva. En esta, la del conflicto, el comportamiento social de las personas se entiende a través de la tensión. Tensión es lucha entre grupos por el poder o compitiendo por el poder o compitiendo por la distribución de los recursos como la vivienda, el dinero, el acceso a los servicios médicos, a los servicios de salud y
el acceso a la representación política o a la representación pública, a los cargos políticos. Es decir, los de esta teoría, los sociólogos, miran a la sociedad, que la sociedad anda en constante lucha y en constante conflicto por querer obtener los mejores puestos políticos, por querer obtener el mejor cargo en la empresa, por querer tener el mejor salario, por querer obtener, entrar a la mejor universidad, por querer tener las mejores, vivir en las mejores zonas residenciales, por querer tener el mejor automóvil, porque hay gente que hasta pelea por eso. O lo veamos, no vayamos tan lejos. Cuando es, por ejemplo, el Black Friday en Estados Unidos, gente que se pelea por ir a comprar el producto, no sé, la televisión, el dispositivo móvil, el iPad, el teléfono, no sé, compiten, luchan, se pelean hasta, bueno, físicamente se agreden por querer obtener ese producto o ese servicio o ese bien. Ya no hablemos de los políticos, cómo se pelean, cómo hacen trampa, cómo se echan tierra o grilla entre uno y otro, se denigran, se denostan su imagen con tal de querer obtener la representación pública en el país. Compiten también, no solamente en las ciudades, sino también en el área del campo, compiten por tener las mejores, comprar las mejores tierras para hacerse de los recursos naturales en la tala de árboles o para la compra de los mejores animales, el porcino, el bovino, para tener esos recursos y poder exportar las mejores carnes, los mejores quesos. En todo el ser humano anda compitiendo, en casi todo andamos compitiendo. Y esto lo podemos ver nosotros también en la misma familia, cómo competimos por tener la mejor ropa, por tener el mejor dispositivo, por tener la mejor atención con nuestros padres. El ser humano por naturaleza está en lucha, está en constante conflicto con algo o con alguien o contra alguien. Esa es la teoría del conflicto. Bien, la tercera que vamos a analizar es la perspectiva feminista o teoría feminista. Esta teoría o esta perspectiva emana o tiene sus raíces de la teoría del conflicto. Bien, voy a hacer un alto aquí. Rápidamente, la teoría funcionalista, sus autores son Talcott Parsons y Emily Durkheim, entre otros, ¿no? Pero son los dos más representantes. La del conflicto surge por Carlos Marx, es como uno de los creadores de esa teoría. Aunque él no la haya creado literalmente, a él se le atribuye. La teoría feminista parte de los ideales de allí de la teoría del conflicto. Esta teoría o esta perspectiva en la sociedad ve la falta de equidad, la falta de igualdad, sobre todo en la parte del género. Ahí es donde ven la falta de desigualdad, donde hay desigualdad. Y este es el punto central o el punto medular de todos los comportamientos o de todo lo que estudian estos fenómenos, ¿no? No solo hay mujeres del movimiento feminista hoy en día, hay sociólogos que se pasan o se han pasado la vida estudiando estos conflictos de la desigualdad. Ya lo vimos, Harriet Martineau, Ida Wells Barnett, Jane Addams, fueron tres mujeres que contribuyeron muchísimo a estar luchando por la emancipación de los derechos de la mujer, abogar por los sindicatos de la mujer, por la libertad de la mujer. Y ya más recientemente se escucha por ahí el nombre de Simone de Beauvoir, una filósofa, una escritora francesa y muchas otras mujeres más que han venido haciendo ya, creando el movimiento feminista. Pero antes de ellas ya estaban las sociólogas, como las habíamos estudiado, que habían hablado de esto, ¿no? Bien, ese es el punto central de la teoría feminista, ¿sí? La falta de igualdad entre hombres y entre mujeres y hombres. Y también no solo la falta de igualdad en el sexo, sino también en los comportamientos, en las organizaciones, debido a que se centra claramente
el aspecto de la desigualdad, no solamente en cuanto al género, sino también en el ámbito de la organización o en el ámbito de la empresa o dentro de la familia. Cómo hay desigualdad dentro de la misma familia y dentro de la empresa por los puestos laborales y en la familia por mm, privilegios, derechos, por bienes o posesiones. Y eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Probablemente hoy no nos alcanza el tiempo, pero de cada una de esas teorías vamos a hacer una lista de ejemplos y lo vamos a mencionar según la perspectiva funcionalista del conflicto feminista y la interaccionista que vamos a hablar ahorita, para que nos quede más claro. Bien, la número 4 o la perspectiva número 4 es la teoría interaccionista. Estos sociólogos observan y ven que los seres humanos viven en un mundo que parte, es decir, no, no forma parte, sino que surge, o al decir parte quiero decir que empieza del significado, empiezan a entenderlo o a estudiarlos, a comprender el comportamiento, a entenderlo desde el significado de los objetos que nosotros tenemos o poseemos, o de algunos otros objetos simbólicos, como cosas materiales, como nuestras acciones, como personas, como los símbolos, etcétera. Ahorita se los explico. Y todos esos objetos o todas estas cosas materiales, acciones y símbolos tienen un significado social compartido entre los objetos, entre una comunidad, y que es entendido por todos ellos. Algo de esto ya habíamos hablado cuando vimos el desarrollo el desarrollo de la sociología con los primeros sociólogos. Ahí habían ciertos sociólogos que estudiaban. George H. Cooley, por ejemplo, estudió los grupos pequeños, las pandillas, cómo utilizan símbolos y que son compartidos en esa misma colectividad, en ese mismo grupo, y se entienden. Bien, en la interaccionista es muy importante, los sociólogos estudian lo que nuestras interacciones humanas, por ejemplo, lo que decíamos rato, ¿no? Cómo interaccionan cuando van en el transporte público, cómo interactúan en un restaurante, cómo interactúan en un cine. Por ejemplo, en un cine el comportamiento es muy diferente a un restaurante. El comportamiento de un cine y de un restaurante es muy diferente al comportamiento de la gente que está en un estadio de béisbol o de fútbol. El comportamiento de esas gentes en esos tres escenarios que les he mencionado es muy diferente en un mercado o en un súper. Y el comportamiento de esas personas, de esos escenarios, es muy diferente a cuando esas personas el viernes o el sábado están en el fútbol, fueron a comprar algo en el súper, iban en el transporte público, fueron a un restaurante, pero es muy diferente cuando el sábado o el domingo están dentro de una iglesia. Y es muy diferente cuando estos sujetos salen de la iglesia y van a su casa. Y es muy diferente cuando de ahí se van al trabajo, cuando de ahí se van a la escuela, y su comportamiento es bien diferente. Es decir, en cada uno de esos escenarios, el comportamiento del sujeto se torna diferente. Es decir, no es el mismo comportamiento que una persona tiene en su casa y que tiene afuera. Es muy rara la persona, y me atrevería a decir que son muy contadas, las personas que son auténticas, que son originales, que se comportan igual en su casa, igual en la iglesia, igual en la escuela, igual en la calle, igual en una playa, igual en el estadio, igual en un restaurante, igual en el camión. Es muy raro. Usualmente cambiamos nuestro comportamiento según el contexto en el cual estamos. Los interaccionistas estudian todo eso. ¿Por qué las personas se comportan de un modo estando en la calle, estando en el restaurante? ¿Qué tipo de símbolos utilizan? El lenguaje, es decir, la posición, el lenguaje no verbal, la forma como se sientan, cómo se miran, cómo se saludan. Porque el saludo no es lo mismo aquí en Tijuana que las conforma cómo se saludan las personas o los amigos en otra parte de la República Mexicana y mucho menos en otro país.
La forma es cómo se miran dos novios, dos enamorados, no es la misma cómo se miran dos amigos. O sea, todo eso tiene un significado. Los gestos, el levantar la pestaña, el, la ropa, el atuendo que uno utiliza, el anillo es un símbolo, las prendas que nos colocamos, la vestimenta, todos esos son símbolos que denotan algo. Si te vas a otro lugar, eh, se visten de una manera y tienen rango, tienen algunas marquitas en las camisas o las blusas, significa que tienen cierta categoría o distinción social, el tipo de sombrero que utilizan, si tiene colores, no tiene colores, todo lo ornamento o los símbolos, el lenguaje, las aromas, todo lo que está alrededor del ser humano y lo que utiliza para interactuar con los demás, eso lo estudian los interaccionistas. Esa teoría se llama teoría interaccionista, hoy del interaccionismo social. Aquí hay un sujeto que no recuerdo el apellido, más adelante se lo voy a mencionar, que de la teoría interaccionista extrajo una subteoría, podríamos llamarle, ¿no? Que se llama teoría del hombre, se me escapa el nombre, pero tiene que ver con la representación teatral. Ese personaje es experto en teatro y dice él que las personas, que los seres humanos, no recuerdo si dijo que todos, pero me supongo que es la mayoría en el pensamiento de él, de los seres humanos, usamos máscaras. Bueno, no sé si sepan, pero ahorita regreso aquí a este personaje. Goffman, me parece que se apellidan Goffman. Este personaje dice que usamos máscaras. La palabra máscara significa, o bueno, mejor dicho, la palabra persona, el nombre de persona significa máscara. Persona es igual a máscara. Ahora, ¿por qué persona es igual a máscara? Porque en la antigua Grecia, estamos hablando en los años 600, 500, 400, antes de la era común o antes de la era de Cristo, cuando los años venían en cuenta regresiva, los griegos o los romanos solían hacer representaciones teatrales. Hacían obras de teatro en, en la calle, en la vía pública, o los hacían también en sus anfiteatros o en sus coliseos. Y lo hacían para hacer reír o divertir al rey y a su corte, o a sus monarcas, o al emperador y a sus cortesanos, ¿no? Y a toda la nobleza, por decirlo así. Pero estas representaciones, como cuando lo hacían en un coliseo, cuando había mucha gente, entonces no alcanzaban la voz no se alcanzaba a escuchar a lo lejos, entonces ellos para denotar algún comportamiento diferente usaban máscaras, por ejemplo, usaban una máscara para que estaba en forma de risa, una máscara en forma triste, una máscara en forma de enojado, o sea que cada papel que actuaban los que hacían teatro ahí, rápido se ponían una máscara para denotar un comportamiento, luego se quitaban esa máscara y se ponían otra máscara. Eso daba a entender que estaban teniendo una personalidad diferente en cada evento al ponerse una máscara. Por eso de ahí tenemos la palabra de personalidad, porque tenemos diferente personalidad. Es como una máscara que nos ponemos. Ahora sí, ese es el origen real de la palabra persona, que tiene máscara. Entonces Goffman, Erin Goffman, me parece que se llama este personaje de quienes hablo, dice que nosotros somos actores, todos la sociedad, bueno, no sé si dice todos, pero somos actores, que cada uno de nosotros aquí en la sociedad estamos desempeñando, representando un papel, como en un guión de teatro, ¿no? Estamos representando un papel. Y que por eso yo en mi casa me pongo una máscara. Soy bien portado, o soy desobligado, vivo fodongo, hago esto, hago lo otro. Pero cuando ya voy a la escuela, me quito esa máscara que tengo en mi casa y me pongo la máscara que voy a llevar a la escuela y me pongo mi máscara.
y allá soy otra persona, allá soy otra persona, tengo otra personalidad. Y cuando salgo de la escuela, me quito esa máscara, la meto en mi mochila y me pongo otra máscara. Y la máscara de andar con los amigos, con las amigas, en la sociedad. Y cuando ya me quito esa máscara y me dicen mis padres o no sé, o sus padres dicen, sí, vamos a ir a la iglesia, se quitan esa máscara, las guardan y se ponen otra máscara. Y así sucesivamente. O cuando van al trabajo se ponen otra máscara de seriedad, de profesionalismo, de comprometidos. En fin, eso es lo que está diciendo Goffman. Entonces, los sociólogos estudian esas interacciones del ser humano. ¿Cómo es que esos símbolos cobran significado, cobran vida y eso es lo que hace que la sociedad funcione? Entonces, repasando, los funcionalistas dicen que son las estructuras, la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, todos los centros que hay, que son los que hacen que la sociedad funcione. Esas estructuras son las que hacen que la sociedad funcione. Las del conflicto ven que todos se andan peleando por los recursos. Hay luchas de poderes entre partidos, entre hombres, entre hombres o mujeres, o sea, están luchando y compitiendo por los mejores puestos, por los mejores servicios. Y la feminista, hay una lucha, hay una pugna, pero una lucha entre hombre, de la mujer hacia el hombre, por querer obtener sus derechos, porque el hombre le ha pisoteado sus derechos o no le ha dejado que obtenga esos derechos y privilegios a los cuales por derecho natural le corresponde a la mujer. La mujer lucha, el hombre lucha para que ella no pueda seguir luchando. Y esa es la lucha que ellas ven. O que también muchos hombres defienden, porque también hay hombres que abogan por esa causa. Y la interaccionista no le interesa ninguna de esas tres cosas. Más bien le interesa ver cómo se dan las relaciones humanas en los seres humanos y qué hay detrás de esas relaciones humanas. Y como lo decía Max Weber, el Verstehen, ¿no? Recuerden eso, de estar analizando comprender los símbolos, comprender el comportamiento que hay detrás, la acción. Detrás de mi acción hay una intención de por qué se da todo eso en mí. Y eso es lo que permite, de alguna manera, entender el comportamiento en la sociedad. Bien, hasta aquí vamos a suspender la grabación de este tema de las perspectivas sociológicas. Les comento que en otra sesión, el día jueves, vamos a estar analizando los, los ejemplos de la teoría funcionalista, conflicto feminista e interaccionista. Eso lo dejamos para el día jueves en nuestra siguiente clase. Y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Me quedo con ustedes para unas aclaraciones o comentarios finales.